Descubriendo un camino inesperado, la historia conmovedora de una viuda y su transformadora encuentro con el arte. Elena jamás imaginó que una tarde podría cambiar el rumbo de su vida. La rutina en la tintorería la consumía. Con cada prenda que planchaba, su corazón se llenaba de cansancio y resignación. Después de 3 años de la muerte de su esposo, la tristeza se había convertido en compañera. Cada día parecía una lucha por sobrevivir. Sin embargo, ese día, mientras sacaba un par de cajas del desván de su madre fallecida, el destino tenía un soplo de aire fresco reservado para ella. Al abrir un viejo baúl cubierto de polvo, una fragancia a óleo y recuerdos olvidados se impregnó en su ser. Allí estaban los lienzos y acuarelas de su madre, quien había soñado en su juventud con ser artista. Elena, absorta en el vistazo a aquellas obras, sintió como la chispa de creatividad que había estado dormida en su interior comenzaba a despertar. Pero tenía aún derecho a soñar. Las responsabilidades como madre eran abrumadoras, y el peso del deber pesaba más que nunca. Sus días se dividían entre las interminables horas en la tintorería y las necesidades de sus hijos, quienes, sin quererlo, eran una constante carga en su mente. Cada vez que se robaba tiempo para pintar, una sombra de culpa la seguía, susurrándole que debía estar en casa, cuidando de ellos, ayudándoles con la tarea. Pero, por otro lado, el arte se había convertido en su refugio, un lugar donde podía ser de nuevo ella misma. Uno de esos días, unas semanas después de encontrar las pinturas, tomando valor, decidió inscribirse en un taller de pintura. Su corazón palpitaba de emoción, pero el miedo la envolvía como un manto pesado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Elena se dejaba llevar por los consejos de su mentor, un reconocido artista local que había visto un destello de talento en ella. Cada trazo de pincel era una liberación, pero también un recordatorio de sus obligaciones diarias. Su mente se debatía entre avanzar en su pasión y el temor de ser vista como una madre irresponsable. Los murmullos de la comunidad comenzaban a calar hondo. ¿Por qué no se conformaba con su vida en la tintorería? ¿Acaso el arte era un lujo que no podía permitirse? La presión se sentía en cada palabra de sus vecinos, como dagas que la atravesaban. Sus obras comenzaron a brillar en el taller, y una pequeña parte de ella anhelaba que el reconocimiento creciera. Pero la culpa seguía acechando. Cada vez que se sentaba frente al lienzo, la distancia con sus hijos se ampliaba, creando un abismo doloroso entre lo que debía ser y lo que deseaba ser. Sintió como si una batalla interna la desgarrara, desgastando su espíritu. Todo esto culminó en un instante crucial cuando se enteró que sus obras iban a ser expuestas en una galería local. El corazón le latió como un tambor. La euforia se mezcló con el pánico. Podría alejarse de sus hijos por ese sueño que apenas comenzaba a asumir. En su casa, al mirar a su pequeño hijo, cuya mirada reflejaba confusión y tristeza, la pregunta la asfixiaba: ¿debería continuar buscando su sueño o sacrificarlo por la seguridad de su familia? Esa noche, mientras los ecos de sus lienzos resonaban en su mente, Elena se prometió encontrar una respuesta, sabiendo que su decisión podría cambiar no solo su destino, sino también de sus hijos. La angustia se convirtió en compañera. Lo que estaba por venir sería una prueba de fuego, y no había retorno. Elena se despertó ese día con una mezcla de ansiedad y determinación. El reloj marcaba las 7 de la mañana, pero su mente ya estaba en otra parte, en la galería donde sus obras serían exhibidas esa tarde. La incertidumbre la acompañaba.
¿Sería suficiente su trabajo para impresionar a quienes asistirían? Atrapada en la vorágine de sus pensamientos, la rutina diaria se hizo presente: preparar el desayuno, preparar a los niños para la escuela, atenciones que parecían quimeras en medio de su tormenta interna. Mientras removía los ingredientes para el desayuno, su mente vagaba entre los colores que había utilizado en su última creación, una interpretación del cielo al atardecer que había capturado algo más que simple luz. Aquella tarde, frente a un público, cada trazo contaría su historia, una historia que aún no había terminado de aceptar, pero después de semanas de dedicación y esfuerzo, un nudo en su estómago seguía negándose a aflojarse. La culpa, una compañera fiel, seguía acechándola. Mientras soñaba con recibir un reconocimiento, veía en su mente la imagen de sus hijos, sus risas, sus palabras de ánimo, también las miradas de desconcierto. Ella sentía que fallaba cada vez que tomaba un pincel en lugar de jugar con ellos o ayudarles con la tarea. Sus propios deseos y sus responsabilidades ya no eran dos caminos paralelos, sino que se había convertido en una encrucijada, una decisión a tomar. Durante el camino hacia la galería, sintió como la presión del volante la acercaba a un punto de ebullición. Las dudas la acosaban. ¿Qué estoy haciendo? No necesito esto. Tal vez solo debería irme a casa. Sin embargo, al mirar por la ventanilla y ver la ciudad que tantas veces había recorrido sin pensar, sintió que era momento de cambiar. Elena sabía que, aunque la vida la había llevado por senderos oscuros, también había luces encendidas a su alrededor. Cada árbol, cada edificio, le recordaba que había algo más allá de su realidad. Las puertas de la galería se abrieron ante ella y el aire fresco de un nuevo comienzo la envolvió. Al entrar, fue recibida con la energía vibrante de otros artistas, cada uno con sus historias de lucha y éxito. La exhibición había sido organizada por el mismo mentor que había creído en ella. Elena tomó conciencia de que no solo estaba exponiendo sus obras, sino también su alma. Con cada pintura que miraba, sentía cómo sus propios miedos se desvanecían poco a poco. Era un mundo donde las críticas y los elogios coexistían, un lugar donde su arte era una extensión de ella misma. Ya no era solo la madre que planchaba en la tintorería, era una creadora. Era Elena, la artista que había resurgido. Cuando el momento llegó y pudo presentar su obra al público, su voz tembló al inicio, su corazón latía fuerte, pero luego, al compartir su proceso, su pasión, una transformación sucedió dentro de ella. Las palabras fluyeron con autenticidad y por primera vez en mucho tiempo se sintió plena. La conexión con el público era palpable, la validación que anhelaba comenzaba a materializarse, sólido y real. Sin embargo, al final del evento, mientras se despedía de algunos asistentes entusiasmados, el eco de las responsabilidades familiares volvió a resonar. Al salir, recibió un mensaje de su hijo, una simple foto en la que sonreía con sus amigos. Esa imagen, que al principio le produjo alegría, ahora la llenó de inquietud. ¿Podía realmente sostener ambos mundos sin desgarrarse en el proceso? El dilema se alzaba sobre ella con la fuerza de un huracán. Uno de sus compañeros, un artista consagrado, se acercó y le dijo: «A veces, hacer lo correcto se siente como una traición consigo misma». En esas palabras encontró una verdad inquietante. Mientras regresaba a casa, las luces de la ciudad se fundían en un mar de posibilidades y retos. El momento de decidir había llegado, pero en su mente solo resonaba un pensamiento. ¿Podría realmente permitirse ser quien desea ser, sin traicionar lo que más ama? Había algo más en juego del que se había dado cuenta, algo que iba más allá de ella misma. Con una mezcla de esperanza y temor, se prometió pelear por su sueño, enfrentando las interrogantes que la atormentaban. Lo que estaba a punto de descubrir en la siguiente etapa de su camino cambiaría no solo su percepción del arte, sino su conexión más profunda con el amor que sentía por sus hijos y su propia identidad. La ruta hacia su verdad era incierta, pero cada día se sentía más preparada para afrontarla.
El destino de su familia y su propio anhelo estaban entrelazados de formas que aún no podía imaginar, y la chispa de su transformación comenzaba a arder con mayor intensidad, preparándose para la prueba que se avecinaba. Elena despertó al día siguiente con un aire diferente. La galería, el público y su obra seguían presentes en su mente, pero había una nueva claridad. La mezcla de miedo y emoción de la noche anterior se había transformado en una energía renovada. Se sentó en la cama un momento más, contemplando cómo podía equilibrar su vida como artista y madre. Era claro que ya no volvería a ser simplemente la mujer que ocultaba su pasión. El fuego dentro de ella había tomado protagonismo. Mientras se preparaba para un nuevo día, se preguntó cómo podía integrar su arte en su vida cotidiana. Decidió que buscaría la manera de llevar a sus hijos a su proceso creativo, convirtiendo sus momentos de indiferencia en oportunidades de aprendizaje y conexión. Era el momento de mostrarles cómo la pasión podía ser un pilar en sus vidas. Después de todo, deseaba que comprendieran que podían perseguir sus propios sueños sin dejar de lado lo que amaban. Con esa decisión en mente, fue a la cocina y, tras preparar un desayuno rápido, se sentó frente a su laptop. Creó un plan: realizar talleres de arte en casa donde compartiría su técnica y su visión con sus hijos. Sería su nuevo proyecto familiar. Pero antes de eso, necesitaba más inspiración. La última exhibición le había dejado un goteo de satisfacción, pero, verdad sea dicha, sus obras aún evocaban un universo de inseguridades. Se miró en el espejo del baño, y a través de su reflejo, enfrentó la pregunta que le martillaba la mente. ¿Pospondría su carrera una vez más por miedo? ¿Podía las ilusiones y esperanzas que proyectaba en la pintura también realizarse en su vida familiar? Esa autopregunta se convirtió en su mantra al salir de casa con los niños rumbo a la escuela. La idea de ser parte de su proceso creativo con ellos le llenaba de determinación. Sin embargo, al llegar al colegio, su entusiasmo se vio empañado por un viejo compañero de clases que la abordó. Al escuchar de su exhibición, sus palabras desatendidas resonaron con amargor. ¿Ahora te dedicas al arte? Espero que no te decepciones. La mayoría no lo logra. Esta opinión ajena le provocó una sacudida interna. Sin embargo, lejos de desanimarla, la descalificación fue como el viento a sus velas. Era una señal de que debía aferrarse más a su identidad artística. Al llegar a casa, decidió sumergirse de lleno en su trabajo. Sacó sus pinceles y todos los tubos de pintura que había recopilado durante años y comenzó a plasmar en el lienzo la idea de sus talleres. Era hora de no solo darse permiso para crear, sino de hacerlo por disfrute, sin ataduras ni recriminaciones. Las horas pasaron y con cada trazo, la vida que se agitaba en su interior se manifestaba con fuerza, liberando aquellas presiones de la culpa y la incertidumbre. Al terminar, se dio cuenta que no solo había creado una pieza nueva, sino que también había encontrado un refugio donde podía ser Elena, la artista, la madre, la mujer que estaba en proceso de redefinirse. En el lienzo comenzaba a emerger no solo el color de su arte, sino el espectro de sus emociones más profundas. Con el corazón desenfrenado de creatividad y resolución, Elena se propuso llevar a cabo su primer taller pronto. Sabía que sería un desafío, pero también era un paso necesario. Con cada decisión que tomaba, la conexión con sus hijos y su propia identidad se fortalecía, formando un lazo imaginario pero poderoso. A medida que la noche se acercaba y ella se preparaba para descansar, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era de su mentor artístico, quien le proponía una colaboración en un proyecto comunitario. Aquel mensaje resonó en su mente como un eco que despertaba tanto su entusiasmo como su inquietud. Estaba realmente lista para dar un paso mayor, uno que podría definir su carrera y reintegrar su papel de madre. La pregunta bailaba alrededor de su mente mientras sus ojos se cerraban. Había algo más profundo en juego, y la decisión que tomaría podría cambiarlo todo. El amanecer del siguiente día prometía más que un simple nuevo inicio. Era el preludio de una confrontación con sus propias limitaciones, y la oportunidad para demostrar que su sueño era más fuerte que sus temores. Un camino por explorar, donde sus dos mundos podrían coexistir.
Elena se despertó con la luz del sol inundando su habitación. El mensaje del mentor aún vibraba en su mente, despertando tanto una sensación de emoción como un latido de ansiedad en su pecho. La idea de un proyecto comunitario lanzaba ondas en su interior. Era un nuevo reto, un nuevo escenario donde su arte podría florecer, pero también representaba la posibilidad de fracasar. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Ya no era la mujer que se escondía. Ahora deseaba tomar riesgos y asumir su lugar en el mundo del arte. Mientras preparaba el desayuno, la imagen de sus hijos la impulsó a comprometerse con esa nueva aventura. Decidió que convertiría la colaboración en un puente para conectar su vida artística con su rol de madre. Mientras revolvía el café, su mente empezaba a bosquejar ideas sobre cómo podrían participar sus pequeños en ese proyecto. Se imaginó dibujando con ellos en un espacio de colaboración, enseñándoles no solo técnica, sino pasión, emoción y la importancia de soñar en grande. No podía permitir que la presión del éxito la frenara. Debía contagiar su amor por el arte a sus hijos. Cuando llegó el momento de prepararse para salir, se miró nuevamente en el espejo. Esta vez, la pregunta que surgió no era si estaba lista, sino cuán dispuesta estaba a embrazar su autenticidad por completo. La existencia de oportunidades siempre había estado presente, pero ahora sabía que tenía que hacer algo al respecto. Se convenció de que si quería avanzar en su vida, debía desafiar el miedo, no solo en lo artístico, sino en su rol familiar. Al llegar al colegio, se armó de valor y se acercó al director para discutir la posibilidad de utilizar un espacio en la escuela para llevar a cabo su taller. A medida que hablaba, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo la invadió. Aquel era un paso para salir de su zona de confort. Y aunque las palabras del director fueron alentadoras, se sintió vulnerada por la responsabilidad que podía acarrear. ¿Quién era ella para asumir tal compromiso? ¿Podría realmente ser capaz de sostener un taller? Después del encuentro, a medida que regresaba a casa, su mente no dejaba de girar en torno a ese dilema. Las palabras de su viejo compañero resonaban en su interior, como un eco burlón. Pero ahora, en lugar de permitir que la desconfianza la anclara, tomó aire profundamente y decidió que sería la prueba de su valentía. Podía no ser perfecta, pero estaba decidida a intentarlo. Al llegar a su estudio, sintió una urgencia intensa. Se sentó frente a un lienzo en blanco, no para crear una obra individual, sino para concebir un espacio donde la creatividad pudiera fluir libremente, donde sus hijos y otros niños pudieran explorar su propia voz artística. Todo comenzó a tener sentido. En lugar de enfocarse únicamente en su éxito, el verdadero regalo sería permitir que otros también descubrieran su potencial. Las semanas pasaron entre organizativos talleres, y mientras más se acercaba la fecha de lanzamiento, la ansiedad en Elena se intensificaba. Se enfrentaba a la incertidumbre de si su esfuerzo valdría la pena, de si sus hijos responderían positivamente a esta oportunidad, de si podría transformar la visión que tenía de sí misma en una realidad tangible. Sin embargo, una noche, cuando desdobló unas invitaciones que había diseñado para el primer taller, reconoció en su interior un rayo de fe. Amaba este aspecto de su vida, y cada pequeño paso se sentía como una afirmación de su identidad. Entonces, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Esta vez era una invitación a presentar su obra en una exposición importante. El brillo de su mente se centró en esa posibilidad. Era el reconocimiento que había anhelado, un lugar donde sus esfuerzos quedarían validados. Pero a su lado, su nuevo proyecto giraba como una rueda vibrante, exigiendo atención. Aquí había un dilema crucial, un pequeño gran choque de prioridades. ¿Podía hacer malabares entre su carrera y su pasión por inculcar el arte en sus hijos? Con la mente latiendo de sinfonías de posibilidades, Elena cerró los ojos y tomó un respiro profundo. Podría encontrar un camino que no solo solidificara su sueño personal, sino también su legado familiar. La respuesta estaba justo frente a ella, pero el tiempo le urgía a decidir. Una elección estaba al borde de su conciencia, y debía afirmarse en la certeza de que tanto su arte como su papel como madre podían coexistir. Pero ¿cómo lograrlo? Era el momento de actuar.
Elena despertó aquella mañana con una decisión robusta y determinada anclada en su mente. No podía permitir que el miedo a fracasar opacara la pasión que había despertado en su interior. El desafío de equilibrar su emergente carrera artística y su deseo de fomentar la creatividad en sus hijos era claro, y era el momento de trazar un plan concreto. Con un café humeante a su lado y su diario abierto en sus piernas, se propuso apuntar cada idea que pasara por su cabeza, sin dejar nada fuera. Mientras el sol escalaba en el cielo, Elena enumeró las cosas que necesitaba para el taller: materiales artísticos, una estructura clara de cómo funcionaría cada sesión y, lo más importante, un enfoque que garantizara que sus hijos y los niños que asistieran se sintieran involucrados. Para cada elemento, su mente comenzaba a construir un camino no solo hacia un taller exitoso, sino hacia una relación más cercana con sus pequeños. Mientras las palabras brotaban de su pluma, de repente se detuvo. ¿Qué significaba realmente para ella ser madre y artista al mismo tiempo? Reflexionó. No era suficiente con enseñar técnicas, debía infundir en ellos su amor por el arte, mostrarles que este no era solo un medio de expresión, sino un refugio de emociones artísticas. Con esto en mente, comenzó a diseñar un programa que introdujera a los niños en el mundo del arte a través del juego y la experimentación. A medida que se sumergía en los preparativos, hubo momentos de duda que la golpeaban. Las inseguridades estaban a la vista. Su voz interior cuestionaba si era suficiente, si podía realmente ser la madre y artista a la vez. Pero entre cada duda, también surgían instantes de claridad. Recordó sus propias experiencias de infancia con pinturas y lápices, cómo esos momentos la habían ayudado a forjar su identidad. Se dio cuenta de que su reto iba más allá de enseñar, era un canto a la libertad creativa que había llevado dentro desde siempre. Esa misma tarde, se aventuró a compartir sus planes con sus hijos. Se sentaron a la mesa y con la emoción a flor de piel, esbozó su visión. Sus pequeños ojos iluminados, llenos de curiosidad, llenaron su corazón de aliento. Juntos, discutieron lo que querían explorar en cada taller. Las ideas fluyeron como un torrente de creatividad. La respuesta de ellos fue la reafirmación que necesitaba. No solo estaban dispuestos a participar, sino que se mostraban entusiastas por el reto. A medida que los días pasaban, la fecha del taller se acercaba y con ella los nervios volvieron a acecharla. Así que decidió que, para superar su ansiedad, utilizaría su arte como una forma de canalizar sus emociones. Comenzó una nueva obra en su estudio, un lienzo vibrante que combinaría las ideas expresadas por sus hijos durante la conversación. Cada pincelada le daba confianza, y su falta de enfoque anterior se transformaba en una conexión en la que podía hallar poder y claridad. Los aplazamientos de la exposición se hicieron eco en sus pensamientos, representaba la oportunidad que siempre había deseado. Pero mientras pensaba en el próximo paso, la incertidumbre crecía. Aunque los dos mundos que habitaba, el artístico y el maternal, vibraban en sintonía, aún había muchas preguntas sin respuesta. ¿Podría entregar la misma energía a ambos sin sacrificarse? ¿Acaso existía el lugar donde pudieran coexistir sin conflicto? El día del taller llegó antes de lo esperado, trayendo consigo una mezcla de alegría y ansiedad. Venían otros niños, además de los suyos, y se sentía un peso en sus hombros. Mientras les recibía en el espacio, el aire se cargó de ilusión. Sin embargo, un pensamiento persistente le decía que el verdadero desafío comenzaba ahora. Con cada niño que llegaba, las expectativas crecían, y con ellas la presión sobre sus hombros. Mientras se preparaba para dar la primera sesión, se preguntaba si podría realmente demostrar lo que esperaba. Tenía que dar un paso hacia adelante, enfrentarse a sus miedos y salir de las sombras que aún la acechaban. Un profundo suspiro se escapó de sus labios. Era momento de la verdad, y en su mente resonaba una pregunta. ¿Podría ser la madre que siempre había querido ser y la artista que había deseado ser al mismo tiempo? La respuesta aún era incierta, pero el camino que había empezado a labrar podía ofrecerle no solo un futuro brillante, sino también una nueva y poderosa identidad. Sin más tiempo que perder, dio el primer paso hacia esa nueva jornada, lista para conquistar sus temores y abrirse a la experiencia. Pero en el fondo, una sombra de duda acechaba, y sabía que su mayor desafío aún estaba por venir.
Elena tomó una respiración profunda, como para anclarse en el momento. Al ver a los niños sentados en círculo, llenos de energía y expectación, sintió cómo la ansiedad se mezclaba con una chispa de entusiasmo. Era el instante que había anhelado y temido por igual. La sala vibraba con risas y murmullos, mientras ella se preparaba mentalmente para dar vida a su visión. Inició la sesión explicando la importancia del arte como un lenguaje universal, algo que todos podían comprender y utilizar. Observó sus caras, llenas de curiosidad, y eso la llenó de determinación. A medida que avanzaba con su plan, las inseguridades comenzaron a desvanecerse. Cada rayo de risa y cada comentario inquisitivo alimentaban su confianza. Era un diálogo en el que ella no solo enseñaba, sino que también aprendía. Con cada respuesta de los niños, su propia niñez resurgía, trayendo consigo recuerdos de colores, texturas y emociones que la habían moldeado a lo largo de los años. Aquella tarde, mientras guiaba a los pequeños a explorar técnicas de pintura y collage, se dio cuenta de algo esencial. Más que brindarles un espacio para crear, estaba construyendo un entorno donde la vulnerabilidad y la autenticidad podían florecer. Sus miedos iniciales se transformaron en un combustible que impulsaba no solo su arte, sino también su relación con sus hijos. El hecho de compartir estas experiencias significaba más para ella de lo que había anticipado. Sin embargo, conforme los días se acumularon y el taller avanzaba, la carga emocional comenzó a acumularse. Se pasaba horas preparándose para cada sesión, buscando nuevas formas de inspirar a los niños y al mismo tiempo lidiando con las expectativas que había creado tanto en ellos como en ella misma. Se preguntaba constantemente si este impulso podría sostenerse a largo plazo. La claridad con la que había comenzado a ver su camino artístico empezaba a nublarse por el temor de no poder cumplir con la calidad de sus propias aspiraciones. Regresaba del taller cada día exhausta, pero llena de energía. El contraste era abrumador. En las noches, tras acostar a sus hijos, se sentaba frente al lienzo que había comenzado, esperando que las ideas fluyeran. Pero en lugar de eso, la página en blanco parecía un espejo que reflejaba su inquietud. Se cuestionaba si había suficiente capacidad en ella para alimentar su pasión por el arte y a la vez satisfacer las necesidades creativas de sus hijos. Era una lucha constante entre su deseo de ser una buena madre y su anhelo de ser un artista. Un día, decidió que debían tener una conversación. Se sentaron con su merienda habitual y antes de hablar, observó cómo sus hijos comían y reían, ajenos a la tormenta que se fraguaba en su interior. Temía que ellos la viesen desfallecer, pero sabía que era hora de ser honesta. Así que con las manos temblorosas compartió sus inquietudes, su miedo a no ser suficiente en ninguna de las facetas de su vida. Lo que no esperaba era la reacción de sus hijos. Ellos, con su inocente sabiduría, le hicieron ver que ella ya era suficiente. «Mamá, el arte es divertido porque lo hacemos juntos, no importa si es perfecto». Sus palabras impactaron como un golpe de realidad. En ese momento, Elena comprendió que había estado persiguiendo un ideal que no existía y que, al final, la autenticidad de su proceso era lo que hacía que su camino fuera valioso. Inspirada por su pequeña revelación, comenzó a hacer cambios en su enfoque. Decidió que el verdadero taller no tenía que ser perfecto. Era más bien un viaje de descubrimiento donde todos pudieran ser ellos mismos. Mientras delineaba un nuevo plan para el taller, sintió cómo se desvanecían las sombras de la duda. Una mañana, luego de una noche de mucho pensar y repensar, decidió que haría una gran exposición al final del taller, una celebración de lo que habían creado juntos. Pero antes de poner en marcha esa idea, volvió a mirar su lienzo, esperando que la claridad que había encontrada la guiara en este nuevo paso. En su interior, una pregunta se gestaba con más fuerza que nunca. ¿Qué pasaría si el verdadero desafío no era solo crear arte, sino también permitir que sus propias imperfecciones brillaran a través de su trabajo? A medida que la fecha de la exposición se acercaba y los preparativos se intensificaban, la presión empezaba a hacerse notable, y las viejas dudas volvían a asomar.
Comprendía que la verdadera prueba no se trataba solamente de ser madre y artista, sino de aceptar su vulnerabilidad y abrazar sus propias imperfecciones. Con cada pincelada que daba, sabía que el momento de la verdad se acercaba. El día de la exposición se presentaba como un laberinto de emociones, y mientras la emoción y el miedo colisionaban en su pecho, la pregunta final persiste. ¿Podría realmente mostrar al mundo su arte y sus luchas personales sin temor a ser juzgada? La respuesta estaba aún por descubrirse, pero la expectativa se sentaba pesada sobre sus hombros, lista para llevarla a un desenlace inesperado. Elena despertó aquella mañana sintiendo un nudo en el estómago. El día de la exposición había llegado, y con él la fisura entre su entusiasmo y el peso de la incertidumbre. Mientras se preparaba, cada gesto se sentía como un ritual cargado de significado y nerviosismo. Se detuvo frente al espejo, observándose detenidamente. ¿Quién era realmente esa mujer que se preparaba para exhibir su trabajo? Un aluvión de pensamientos la asaltó. La lucha de su identidad se entrelazaba con el ansia de ser reconocida. Ya en el taller se encontró rodeada de los niños, de risas y caras iluminadas. Ellos no solo eran su público, sino sus cómplices en este viaje. Elena había diseñado cada rincón del espacio para que reflejara el esfuerzo de cada uno. Figuras de papel maché, lienzos pintados a mano y collages que hablaban de sus experiencias compartidas. Sus miedos comenzaron a disolverse ante la simplicidad de la alegría genuina de los pequeños. Mientras empezaba a colgar las obras, algo la interrumpió. Uno de los niños se acercó, su rostro radiante, y le preguntó por qué estaba tan nerviosa. En ese momento, Elena recordó la conversación que había tenido con sus hijos. Sus palabras resonaron. No importa si es perfecto. Esa revelación devolvió a su corazón algo de fortaleza. Decidió que la autenticidad sería su mejor aliada. Elena tenía la intención de presentar no solo las obras, sino la historia detrás de cada una. Pero a medida que la sala se llenaba de padres y amigos, comenzó a sentir que la enormidad del evento superaba su deseo genuino de compartir. Se dio cuenta de que el arte que había creado era un mapa de su emocionalidad, un despliegue de su vulnerabilidad. Con cada mirada que se posaba en sus trabajos, Elena se enfrentaba a un nuevo desafío: el juicio. ¿Cómo iba a permitir que la crítica, ya sea positiva o negativa, dictara su valía artística y personal? Necesitaba esa exposición, no solo para mostrar su arte, sino para experimentar la liberación que viene con la aceptación. Cuando comenzó la presentación, su voz tembló al describir cómo cada uno de esos niños había influido en su camino. Las historias de sus luchas individuales escalaban a momentos compartidos de alegría. En ese instante, comprendió que no era un mero facilitador. Se había convertido en un canal de emociones a través del arte. En su vulnerabilidad se hallaba su mayor fortaleza. A medida que hablaba, se inició una conexión más profunda. Puede que su arte no fuera perfecto, pero era verdadero. La mirada de un padre que comprendía la lucha de su propia paternidad. La sonrisa de un niño que veía su propio viaje reflejado en los colores vibrantes. Todo aquello la colmaba de un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, una sombra de duda se asomaba en su mente. Si se permitía mostrar plenamente su arte, ¿sería suficiente? ¿Qué pasaría si su mensaje no resonara? La exposición concluyó con un aplauso fuerte, pero en su interior la confusión aún persistía. Aquel éxito momentáneo escondía una pregunta latente por responder. La vida seguía presentándole situaciones complejas y sensibles que debía enfrentar. En medio del bullicio, se encontró sola por un instante. Observando las sonrisas, se dio cuenta de que había dado un paso significativo, pero la lucha por validarse a sí misma no había terminado. Entonces vino la revelación. La verdadera exposición no había sido solo de su arte, sino de su viaje personal. Pero las inquietudes aún eran abrumadoras. Mientras se retiraba a su casa, miró al cielo, y ya no era solo la exposición lo que la inquietaba. Era cómo seguir creando,
manteniendo esa honestidad en su arte. ¿Podría transformar este impulso en una práctica constante? La narrativa de su vida estaba en un punto crítico, un giro inesperado que podría definir su camino futuro. A medida que se acercaba a su hogar, un nuevo pensamiento se formaba en su mente, uno que prometía dar nuevas dimensiones a su viaje. ¿Era posible que este camino la condujera a un descubrimiento mayor, no solo sobre su arte, sino sobre su ser? Esa indagación la llenaba de incertidumbre, pero también de emoción, preparando el escenario para un nuevo desafío. Elena llegó a casa con el peso de la exposición aún resonando en su mente. Cada aplauso, cada mirada de los asistentes se había convertido en un eco que oprimía su pecho. La euforia del momento había disipado sus dudas, pero ahora que la soledad la envolvía, las preguntas volvían a surgir. ¿Era suficiente lo que había hecho? Se sentía inmersa en la necesidad de ser más que una simple artista. Anhelaba ser una voz que resonara, que realmente hiciera una diferencia. En su taller, el caos de los materiales la esperaba. Las obras de la exposición estaban esparcidas por el suelo, una representación visual de su estado mental. La incomprensión de sus propias emociones la abría a la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, ese estado de confusión también era paralizante. Se sentó frente a su lienzo, observando cómo los colores se mezclaban en su mente, pero no se atrevían a salir de su pincel. Era una invitación a explorar, pero también a confrontar su miedo al fracaso. Esa noche, mientras rememoraba momentos de su vida, Elena tuvo una epifanía lúcida. Lo que realmente le daba felicidad era compartir. Decidir dar a conocer su vulnerabilidad y experiencias podría resonar con otros que, como ella, se sentían perdidos. Podía transformar su autocrítica en una exploración en busca de conexión, tanto con su arte como con su audiencia. Elena no estaba sola en su lucha. Cada trazo, cada color, podía ser un canal para que otros se sintieran representados y escuchados. En las semanas siguientes, dedicó tiempo a reflexionar sobre su identidad como artista. Ya no quería limitarse a crear piezas, sino contar historias que fueran un espejo de su viaje y del viaje de aquellos a su alrededor. Cambió su enfoque. Cada obra de arte se convertiría en un relato visual, una expresión no solo de su ser, sino de la experiencia compartida del ser humano. Comenzó a trabajar en una serie que abordara el duelo, la recuperación y la alegría. Elena reunió fragmentos de sus días, desde aquellos momentos crudos y solitarios hasta las risas compartidas con sus hijos y los niños del taller. A través de esta nueva colección, empezó a comprender que su proceso no siempre tenía que ser perfección, sino autenticidad pura. Lo imperfecto tenía su propio espacio en el mundo del arte. Sin embargo, la duda nunca desapareció por completo. En su mente, y a medida que su obra evolucionaba, las voces críticas comenzaron a surcar su espacio mental. Amistades, familiares, incluso colegas podrían juzgar su trabajo y su valor. ¿Cómo enfrentarse a la posibilidad del rechazo? Era un riesgo constante, y eso lo sabía. Una tarde, mientras hacía una pausa, sintió la urgencia de compartir sus nuevos pensamientos. Decidió crear un blog, un espacio donde pudiera articular su viaje como artista y madre, y además permitir que otros compartieran sus historias. Atravesar esa línea del papel y la pantalla a palabras escritas revelaba una parte de su ser que había estado escondida. Para ella, el arte y la escritura formaban un todo, una visualización de su vida que buscaba comprender en cada palabra y cada trazo. La respuesta fue abrumadora. Recibió mensajes de personas que se sentían identificadas con su lucha. Su blog se convirtió en un refugio, pero también en un espejo valioso para su desarrollo. Elena comenzó a sentirse más consciente de su voz, profundizando en su deseo de crear no solo arte, sino un espacio de impacto sincero. El verdadero desafío, sin embargo, estaba por llegar. Con el incremento en su visibilidad también vino la presión. Una invitación a presentar su trabajo en un evento local, marcado por otros nombres consagrados, la hizo tambalear nuevamente. ¿Estaba lista para abrirse a un público más amplio? La idea de ser comparada con artistas de renombre le causaba un torbellino de inseguridades. La noche anterior a la presentación, mientras repasaba sus notas, Elena se enfrentó a un dilema interno. ¿Estaba haciendo esto por la validación externa o por el valor de su propia historia? Decidió que esta vez iría adelante sin máscaras,
compartiendo tanto sus logros como su tristeza. Aceptar su viaje podría ser el hilo que tejiera la conexión que tanto anhelaba. Finalmente se preguntó, ¿sería capaz de presentar su arte y su historia con la misma sinceridad que había mostrado hasta ahora? Esa pregunta resonó en su interior, preparándola para un nuevo desafío que podría redefinir su camino. Elena se despertó al amanecer, sintiendo la tensión acumulada de la noche anterior. Había pasado horas dando vueltas en su cama, sumida en un mar de pensamientos contradictorios. La luz entraba con suavidad por la ventana, pero su corazón latía con una intensidad que desafiaba su deseo de paz. Se levantó, decidida a enfrentar lo que el día le traería, aunque cada paso hacia su taller parecía un acto de valentía. Al llegar, el taller la recibió con el familiar desorden de sus materiales. Sin embargo, esta vez había algo diferente en el aire, una energía inquebrantable que la empujaba a meterse de lleno en su trabajo. Se sentó frente al lienzo vacío, una invitación a formarse en un espacio donde sus miedos podían volverse arte. Con cada pincelada, buscaba la verdad detrás de sus emociones, una búsqueda que requería honestidad y un profundo valor. Mientras mezclaba los colores, su mente tambaleaba entre la ansiedad y la determinación. ¿Cómo sería su presentación? Ya no solo era una exposición, era su vida, sus experiencias, reflejadas en el arte y en las palabras. La idea de compartir no solo logros, sino también vulnerabilidades, giraba en su mente como un eco. Se dio cuenta de que no podía temer el rechazo de quienes no entendieran su mensaje. Su voz, su historia, debían ser escuchadas. Pasó horas creando, llenando el lienzo de impresiones crudas e íntimas, fusionando el dolor de la pérdida con la esperanza de la recuperación. Letras de sus notas, fragmentos de sus escritos, comenzaron a transitar el lienzo, formando un collage que capturaba el espíritu de su viaje. La idea de que su arte pudiera abrir puertas a conversaciones significativas la inspiró, pero con cada trazo también venía la incertidumbre. ¿Daría su mensaje en el evento? ¿Resonaría con los demás? Esa noche, tras un largo día de creación, decidió revisar las noches anteriores en su blog. Las historias que compartían comenzaron a alimentarse de la honestidad que estaba desarrollando a través de su obra. Cada mensaje de sus lectores se sentía como un faro, personas contándole cómo sus palabras les habían brindado incluso un momento de reflexión en medio de la dificultad. Comprendió que su proceso artístico no le pertenecía solo a ella, sino que fluía hacia afuera, donde podía tocar otras vidas. Sin embargo, la presión aumentaba. A medida que se acercaba el día del evento, el temor a la comparación la invadía con más fuerza. Elena cuestionó su propio valor. ¿Aportaría algo significativo al mundo del arte? Esa batalla interna era como un pulso, y aunque la meta nunca había sido la perfección, el temor de que su trabajo se perdiera en el ruido de otros artistas altamente reconocidos le provocaba un nudo en el estómago. Decidió que tenía que conocer su propio poder antes de dar un paso al frente. Esa noche escribió una carta dirigida a sí misma, en la que reunió todas las razones por las que había comenzado a crear, no solo por el arte, sino por el anhelo de conectar y hacer sentir a otros en un mundo que a menudo parece quitarles la voz. Llenó la carta de promesas, la promesa de ser auténtica, de abrazar lo imperfecto, y de recordar que su viaje no se definía por la aprobación ajena. Con la llegada del día de la presentación, la adrenalina la recorrió como una corriente eléctrica. Al vestirse, cada prenda se sentía como una armadura, y cada paso hacia el evento un acto de desafío. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Ya no era solo arte, sino una declaración de su esencia. Poco antes de salir, se miró en el espejo, reconociendo a la mujer que había trabajado tan duro para llegar hasta ahí. La pregunta que había resurgido en su mente resonaba con fuerza. ¿Sería capaz de aceptar su propio viaje y compartirlo sin miedo? La respuesta parecía estar borrosamente al alcance, como si un hilo invisible la uniera a esa valentía que anhelaba mostrar. Al salir, la multitud resonaba en el aire. El sonido la envolvía, la presión se intensificaba. Y entonces una nueva revelación se estableció. Había llegado el momento de no solo enfrentar al mundo, sino de abrazar lo que realmente significaba ser ella misma. Entonces, mientras se acercaba al escenario, se sintió tangiblemente entrelazada con su arte y su verdad, preparándose para lo que estaba por venir. Podría revelarse,
completa y vulnerable ante un público que no conocía? Esa pregunta flotaba en su mente mientras el corazón latía con fuerza, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Elena se encontraba frente a un nuevo horizonte. Mientras sostenía el micrófono, la multitud ante ella era un mar de rostros expectantes. Recordó los días oscuros de su vida, cuando el arte parecía un sueño inalcanzable, y cómo ahora, con cada pincelada, había encontrado su voz. Este era su momento, un punto culminante donde su pasado se entrelazaba con su presente, y se sentía lista para compartir no solo su trabajo, sino la esencia misma de su viaje personal. Mantuvo la mirada fija en el público, dejando que la vulnerabilidad le inundara el corazón. Comenzó a hablar, sus palabras fluyendo con autenticidad a medida que narraba la evolución de su arte, y cómo había sido un reflejo de sus luchas internas. Había sentido miedo, incertidumbre y culpa, pero cada emoción había sido un hilo que tejía su historia. Al compartir sus experiencias de ser madre y artista, la conexión con la audiencia se hizo palpable. Eran más que un grupo, eran un espacio compartido de entendimiento. Su voz resonaba con fuerza y claridad, y en ese instante se sintió más viva que nunca. Las inseguridades que le habían atormentado se desvanecieron ante la autenticidad de su relato. Habló de cada trazo, cada color, cada niño del taller que había aportado su esencia a su obra. Cada historia le había recordado que la vida misma es un lienzo lleno de imperfecciones, pero eso no resta valor, sino que suma a la belleza del proceso. Cuando terminó su presentación, un aplauso incesante inundó la sala. Elena se sintió como si volara. Habían aplaudido no solo su arte, sino la historia que había dado vida a cada una de sus obras. Cada aplauso se convertía en un eco de validación. En ese momento, entendió que el verdadero éxito no radica en la búsqueda de la perfección, sino en el cruce de caminos entre su identidad personal y profesional. Había logrado conectarse con su esencia, la artista que vivía en ella y la madre que quería ser. Al final de la ceremonia, durante las conversaciones con los asistentes, Elena quedó asombrada por las reacciones de quienes se acercaron para compartir sus propias historias, sus propios caminos de superación. La gente no solo admiraba su arte, encontraban en él un refugio para sus propias batallas. Estaba creando un espacio, no solo un taller, sino una comunidad de voces unidas a través del arte. No era simplemente un artista más, sino un faro para otros que luchaban con sus propias inseguridades, esperanzas y sueños. En las semanas siguientes, la vida de Elena tomó un nuevo rumbo. Las exposiciones comenzaron a llegar, pero más que por el reconocimiento, valoraba las conexiones auténticas que establecía. Al contemplar su trabajo, entendió la importancia de plasmar en él las historias de aquellos que interactuaban con su arte. Sus talleres evolucionaron, convirtiéndose en un espacio donde la creatividad se celebraba y se compartía, dignificando no solo su trayectoria, sino también la de quienes tomaban parte de su visión. A través de toda su evolución, lo más valioso que Elena había conquistado era su confianza. La artista que alguna vez dudó era ahora un faro de autenticidad y dualidad, uniendo sus roles de madre y creadora con maestría. La sensación de plenitud era abrumadora, y aunque los temores nunca desaparecieron por completo, aprendió a navegar por ellos con una nueva perspectiva. No era una lucha por demostrar nada a nadie, sino el compromiso de ser verdadera consigo misma. Por fin había logrado un equilibrio. El arte y la maternidad coexistían en armonía, y cada creación que surgía de su alma representaba tanto su viaje como de sus hijos, quienes la apoyaban y se sumaban a cada taller con entusiasmo renovado. La confianza solidificó su lugar en el mundo del arte, y se sintió más que preparada para compartir sus experiencias, convirtiéndolas en inspiración para otros. Elena había probado que los sueños pueden prosperar a pesar de los miedos y las adversidades. Cada paso había sido una prueba de fe en sí misma, y ahora atesoraba la certeza de que su historia tenía un propósito mayor. Era el momento de expandir su influencia, de conectar aún más con quienes la rodeaban. Finalmente, al mirar hacia el futuro, sabía que las posibilidades eran infinitas. Su arte se había transformado en un reflejo auténtico de su ser, y cada trazo contenía no solo estrategia, sino amor y dedicación.
estaba lista para seguir creando, para seguir inspirando y sobre todo, para vivir plenamente. Hoy, más que nunca, necesitaba el apoyo de todos ustedes, quienes han seguido su historia y han creído en su viaje. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque su voz importa. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Nos vemos en la próxima historia.